Ruperto González ha sido sin duda el párroco más querido y recordado que ha tenido el municipio. Nació en la comunidad en 1907 y murió en la misma en 1959 a la edad de 51 años. Sus restos descansan en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en la cabecera municipal. Su cuerpo, sin embargo, fue llevado allá algunos años después de su muerte. Antes de eso fue sepultado en el antiguo panteón en una de las bóvedas más grandes que se conservan aún hoy en día. Y aunque ya no se encuentra en ese sitio, se conserva una imagen suya y su lápida sobre el piso del mausoleo. Y es ahí donde se sitúa esta historia. El año es 2003, un jueves 30 de octubre. Estaba por celebrarse el Día de Todos los Santos, y un joven se encontraba limpiando la tumba de su abuelo. Eran las 5 de la tarde. El panteón se encontraba solo debido a que todo el día había estado nublado, y de hecho había lloviznado un rato. El cielo oscuro y los fuertes vientos no hacían más que darle un aspecto más tétrico a ese sitio. Algunas personas que no tienen la oportunidad de ir los días 1 y 2 de noviembre a llevar ofrendas a sus muertos, lo hacen en los días anteriores. Por lo que para esa fecha muchas tumbas ya tenían sus clásicas coronas o cruces, las cuales debido a los listones suelen jugar bromas a las personas, pues al moverse con el viento dan la sensación de que hay gente caminando alrededor tuyo. El joven se encontraba no muy lejos de la bóveda del padre Ruperto. Tenía poco rato de haber comenzado a desempolvar la tumba cuando escuchó pasos. Alguien avanzaba por el corredor formado por las tumbas en el que él se encontraba. Cada vez los pasos se fueron oyendo más cerca hasta que al final, una serie de personas se dejaron ver al salir tras una tumba. Era la comitiva más extraña sin duda que alguien se pudiera imaginar encontrar en un sitio como ese. Al principio avanzaban 4 monjas con sus hábitos desde la cabeza hasta los pies. Tenían rostros pálidos y llevaban gruesos rosarios en sus manos. Esto sin embargo no le llamó tanto la atención al joven, pues no eran las primeras monjas que veía. Detrás de ellas caminaban 4 frailes. El joven solo los había visto en la televisión, y le sorprendió comprobar que en efecto usaban esas largas togas y sandalias. Sus caras pálidas al igual que las de sus compañeras, iban enfocadas en el piso sin prestar atención a nada. Aún así lo más extraño no era ninguno de ellos. Entre las monjas y los frailes caminaba un 9º miembro. Su túnica era completamente negra hasta los pies. Tenía la cabeza tapada por la capucha y se movía de tal forma que aparentaba no tocar el piso para avanzar. En todo momento llevó la cabeza agachada por lo que el joven no pudo verle el rostro. Comenzaron a avanzar entre las tumbas hasta que finalmente llegaron a la bóveda del padre Ruperto. Todos comenzaron a sacar las flores secas y desempolvar el piso, lo que hizo al joven recordar que él se encontraba en lo mismo, así que volvió a limpiar la tumba de su abuelo. Les dejó de prestar atención hasta media hora más tarde cuando los vio que avanzaban de regreso. Pasaron frente a él y comenzaron a bajar por el sendero hacia la salida. Sin embargo, algo andaba mal. Solo 8 personas avanzaban de regreso. El 5.º fraile, el de la túnica negra, no iba con ellos. El joven extrañado dejó de limpiar la tumba y comenzó a buscarlo con la mirada por si acaso se hubiese quedado atrás. No había ni rastro suyo. Él en ningún momento había visto que alguien se alejara. El joven comenzó a caminar hasta la bóveda. Toda su vida se arrepentirá de haberlo hecho. Sobre el piso a un lado de la lápida se encontraba el hábito vacío. La sangre se le heló. Lo que imaginaba no podía ser verdad. Aunque el miedo le aconsejaba otra cosa, salió corriendo pues estaba seguro que el fraile iría con ellos. No los vio en todo el camino y cuando llegó a la entrada, se encontró con el panteonero que se disponía a cerrar. Este le dice que por poco y lo deja adentro, pues olvidaba que aún no se había marchado. El joven se asoma a la calle y no ve a nadie.
Le pregunta entonces que a dónde se fueron las personas que acababan de salir, a lo que el panteonero, extrañado, le responde que él había estado sentado en la entrada toda la tarde y nadie más, aparte de él, había entrado o salido. Si quieres corroborar la historia, puedes hablar con Don Beto de la Colonia. Él era el panteonero en aquel entonces. ¿Será acaso que cuando el cuerpo del padre fue trasladado a la parroquia, su alma decidió quedarse en su primer sitio de descanso?